Y hoy tenemos un súper tema que queremos compartir con toda la gente linda que siempre nos escucha, porque queremos ayudarles a que tengan una mejor convivencia y por supuesto una mejor alimentación con los gatos y los perritos de la casa, mi querida Nati. Sí, cómo los amamos. Ay, y a veces sí. ese amor queremos traducirlo en comida, como pasa con los seres humanos. Total. Y ojo, que todos tenemos que cuidarnos. Por eso, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a nuestra invitada especial. Ella es la doctora Ariadna Solórzano. Es médico veterinario, cirujana y se enfoca en las especies menores. Bienvenida, Ari, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, Nati y Vicky? Es Sí, un placer mucho hoy gusto. estar acá con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. Sí, gracias por la oportunidad de poder compartir de este tema tan importante como Claro. es la nutrición en perros y gatos. Realmente estoy muy agradecida, como decían al inicio del programa, estar agradecido por donde estamos, cómo Claro. estamos y la oportunidad que nos brinda, pues en este caso Dios, de la vida y todo lo demás. Entonces les agradezco por esta oportunidad. Enfocada en el tema de que hablábamos al principio en la parte de nutrición, es importante que sepan que la alimentación en nuestras mascotas siempre debe ir con buen asesoramiento. En este caso, siempre buscar la oportunidad del veterinario de confianza y enfocarse en qué alimentos podrían o no darles a las mascotas. Hemos hablado que la nutrición es parte fundamental tanto en humanos como en perros y gatos. Por lo tanto, no todo lo que comen los humanos pueden consumirlo nuestras mascotas. No sé si sabían que con este tema de ciertos alimentos, como lo es el chocolate, ¿han escuchado hablar algo sobre el sí. chocolate? Ahí tenemos preguntas para desmitificar cosillas Ok. del chocolate. Sí, El sí, sí. chocolate es riquísimo, es delicioso. Nosotros lo podemos consumir sin ningún tipo de problema. a no Los ser que- humanos. Correcto, ¿verdad? nosotros los humanos, correcto. Pero en el caso de nuestras mascotas sí hay que tener mucho cuidado porque hay ciertos componentes que tiene el chocolate que propician cuadros de intoxicación, aunque sea en pequeñas proporciones. Uy, Ari, bueno, eso uno lo escucha y a veces cuando tenemos niños en casa es inevitable. Después de una fiesta Ay, infantil, sí. Vicky, que llegan con las bolsas de piñata, Sí. un pero- besito se cae y de repente llega Bruno Juas. ¿En y uno, serio? O sea, hay que cuidar eso. ¿Pero qué puede pasar en ellos? Realmente lo que pasa es que, el chocolate en sí, para que entiendan un poquito, tiene dos componentes, que es teobromina y cafeína. Esos dos componentes nosotros los podemos absorber de manera más rápida. En los animales es muy lerdo. Entonces hay un cuadro de intoxicación severa provocando vómitos, diarreas, problemas digestivos en estos casos e incluso hasta problemas cardíacos. Wow. Muchas veces, dependiendo de la cantidad de chocolate, porque no siempre se les da una misma cantidad, Claro. a veces puede ocurrir un accidente que se comen el chocolate completo, a como puede ser que solo comen una pequeña cantidad porque era una galletita con chispas de chocolate. Exacto. En ¿Verdad? esos casos, ¿qué? En esos casos todo depende, porque se maneja raza, ¿verdad? Una raza muy pequeñita, eso podría ser un efecto tóxico. Sí, me imagino que el peso influye, ¿verdad? El peso influye muchísimo. Entonces, la verdad es que no hay que jugarnos el chance, como dicen popularmente. Es mejor ni siquiera poder dar el chocolate, porque si no provocan intoxicaciones severas que pueden incluso convertirse en una emergencia. ¿Qué pasa cuando se dice, porque lo he escuchado, cuando las abuelitas así, ¿verdad? Ajá. Dicen, ay, bueno, yo le voy a dar este choricito, le voy a dar este salchichón, esta salchicha, porque antes los perros eran así, no les pasó nada. Exacto. Correcto. Darle a los famosos sobros también. Ajá. Correcto. Sobró olla de carne. Venga, Póngale. Firulais. Exacto. Sobró gallo pinto. Y la Venga, taza Firulais. rebalsada. Exacto. Bueno, en este caso, vieras que es importante puntualizar algo. Los alimentos que nosotros consumimos no es que sean malos o peligrosos para nuestras mascotas, sino es en la forma en que los administramos. Un ejemplo, como los huesos que hablabas, las Ajá, horas. sí. Los huesos realmente cuando están cocidos pasan por un proceso de cocción, obviamente, Sí, claro. pero esa cocción hace que el hueso se vuelva más frágil. Entonces, una vez que el perro o el gato los consume, se pueden atorar en encías, en dientes, en esófago o en el peor de los casos, cuando se consumen cantidades grandes, pueden llegar a provocar obstrucciones. Entonces ahí se convierte en una emergencia, porque ya de una obstrucción ya pasaría una cirugía. Entonces, Claro. ¿para qué arriesgarnos? Mejor evitar esos huesitos, ¿verdad? Cocidos. Es mejor dar aquellos huesos que si vienen específicos, ¿verdad? Ya toda una producción de empresas y demás, que pueden, para que los perritos no tengan estos accidentes. Entonces, lo que son huesos en la casa, Más de pollo, cocinarlos, ¿verdad? Exacto, los de sí. pollo se astillan muy fácilmente y realmente se dice, como dice usted las abuelitas, lo hacen como para que se limpien los dientes.
nutrientes. Es que le gusta mucho porque tiene muchas vitaminas. Evidentemente sí, pero a nivel de cocción no. Entonces hay otros alimentos que sí podemos para sustituir eso de limpiar los dientitos y Muy administrar bien. ciertos. Sí, es un tema de información, porque Correcto. a nivel emocional, o sea, cada Es vez con que en mi casa amor. se hacen algo de comida, pero el pollito especialmente de Bruno Correcto. llega y Ay, hace esa claro. carita y aquellos Sí. ojitos y uno, claro que todos sentimos ternura, pero si nos acompañamos de este tipo de informaciones, ya Claro. uno dice, ¿de qué prefiero? ¿Esa carita tierna, sana? O después verlo ahí con cara tierna de ayúdenme porque me estoy, ¿verdad? Cuando uno hace Exacto. hamburguesas, es que ese olor de esa carne, Qué y rico. exacto, y te vuelven a ver como yo quiero. Sí, pero bueno, Ari, esto nos lleva también a preguntarte entonces cuáles son esos alimentos caseros especialmente peligrosos. Ya hablamos del pollo por sus huesitos, El hablamos chocolate. del chocolate. Ujú. ¿Hay alguno otro y que nosotros lo ignoremos por completo? Bueno, realmente con respecto a esto del pollo, para enfocarme un poco en el pollo y quitar la idea de que no se puede dar pollo, sí se puede dar pollo. Es una proteína increíble, es una proteína muy noble, de alta calidad, pero tiene que tener una cocción y una preparación diferente, Ujú. ¿verdad? Porque así como se puede administrar de forma cruda, que hay un tipo de dieta a base de comida cruda, se puede también administrar en un cocción. Entonces, por eso siempre hay que asesorarse. No es que no se puede dar pollo, lo que no se puede dar son los huesos de pollo. Se puede dar pollo, pero no se puede dar su piel llena de grasa y todo. Claro, y Ajá. Ari, y los condimentos, porque digamos, bueno, Correcto, hay gente que exacto. acostumbra a usar mucho condimento artificial, pero por ejemplo, si uno cocina muy natural, que le pone olorcitos como culantro, chile dulce, cebolla, y le pone solo sal, Exacto. ¿se podría o no es conveniente ni siquiera ponerle sal? No es conveniente colocar condimentos y ni siquiera cebolla, ni ajo, ni ningún condimento adicional. Y uno, qué rico quedó. Exacto. Resulta que con solo hacer la cocción en agüita que llaman, ¿verdad? Ajá. Solo el caldito de pollo sin ningún tipo de condimento es perfecto para administrar a nuestras mascotas. ¿Cuál es el detalle? Que por ejemplo, un componente como la cebolla y el ajo, a largo plazo, como esos que le echan en polvito, Ah, sí. a largo plazo pueden provocar una situación a nivel de glóbulos rojos, es decir, afecta la sangre y pueden provocar incluso una anemia, que es una anemia bastante mala, por decirlo así, porque es una anemia hemolítica. Entonces, mejor evitar eso. No hay que administrar esos componentes porque a largo plazo sí nos pueden pasar factura a la salud de nuestros pacientes y provocar enfermedades que ya ameriten la revisión de un médico veterinario. Es importante aclarar, ahora que estamos hablando de condimentos y de grasas, que también hay que evitar los excesos en nuestras mascotas. Las grasas pueden provocar un daño a nivel de un órgano que es muy importante en nuestras mascotas y es el páncreas. El páncreas cumple dos funciones. Una función es digestiva y la otra es hormonal. La parte digestiva es donde se ve afectada que si comen, eso se empieza a acumular, ¿verdad? Y daña el páncreas a un punto de darle como una inflamación al páncreas. Entonces tenemos lo que llamamos la pancreatitis. Y a nivel hormonal, como tiene que ver con, para no entrar en mucho detalle, con temas de insulina y demás, también podría provocar incluso hasta diabetes. Entonces vea qué importante es administrar alimentos que no sean altos en grasas, altos en condimentos, para no provocar enfermedades a largo plazo como la pancreatitis. La pancreatitis realmente es una enfermedad muy frecuente en nuestras clínicas, es uno de los casos que más se ven, pero producto de una mala alimentación y una falta de asesoramiento por parte, más que todo, de los propietarios en busca, ¿verdad? Yo sé que a veces lo hacen, como dicen ustedes, con toda la buena intención, Sí, lo hacen con todo el mucho amor, sí. exacto, yo estoy segura que todas esas cosas la hacen, pero sin duda para eso estamos nosotros, para asesorarlos, no hay que asustarnos, es meramente buscar la información, cuando tengan gusto, nada más encuentran a su veterinario de confianza y con mucho gusto ellos van a estar asesorando para que no, ¿verdad? Para que no caigan en el error de dar más de la cuenta o incluso alimentos que puedan provocar Claro, daño. que no son convenientes. Correcto. Por aquí nos preguntan al 5709115, bienvenidas todas sus consultas, aquí las estamos recibiendo. Dice por aquí, yo les hago sopas de res, de mollejas de pollo sin sal, solo agua. ¿Es bueno o no? En este caso sí es bueno, porque no estás utilizando lo que son los condimentos, son proteínas, realmente ellos tienen que consumir proteína, pero también recordar que si está con croquetas, por ejemplo, tiene que tener una dieta balanceada. Ok. Entonces, no importa si le da croquetas y de vez en cuando le da ese tipo de alimentación, vamos bien, pero sin condimentos, muy importante. Muy bien, Ok. muy bien. También preguntaban como por puntas de arroz con caldo de pollo, que si es bueno. Ok, el arroz se considera un grano, ¿verdad? Entonces sí, realmente como un carbohidrato, por decirlo Ajá. así. Entonces no es malo.
Aquí el tema son las La cantidad. porciones, correcto, tanto en nosotros como en los animales. Si nos abusamos en las porciones, pues vamos a tener temas de obesidad, sobrepeso y demás. Y también si no damos las porciones adecuadas, pues subdosificamos o subalimentamos y ahí tenemos problemas con ganancia de peso. Entonces el arroz con el pollito y todo eso sí, pero tiene que haber una cocción adecuada, si lo vamos a hacer en cocción, ¿verdad? Y que sean las cantidades adecuadas, porque todo depende de la edad, de la raza, muchas veces del estado del animal, de la condición. Tenemos por aquí ya más consultas. ¿Quién nos acompaña hoy, Nati? Para la gente que viene poniendo en este momento los 91.5 FM. Sí, está con nosotros la doctora Ariadna Solórzano. Ella es médico veterinario, es cirujana y ahora vamos a dar su contacto porque se enfatiza ella mucho en la atención a las mascotas menores, ¿verdad? A los pequeñines, gatos, perros, y puede llegar hasta su Eso casa es en caso de maravilloso. emergencia. Ahorita vamos a atender consultas y ya vamos a preguntarle a nosotras qué hacer en caso de emergencia si estamos ahí en casa angustiados. Vamos con este mensaje que nos llega de un número que termina en 7377. Agradecemos muchísimo la sintonía y también la participación. Buenos días. Yo a mis caniches, Coco y Fede, les hago sus famosos higaditos. Llevan corazón de pollo, mollejas y el pescuezo. Se los hago en agua sin ningún tipo de olores. Qué rico. Excelente. Esa combinación que hace, bueno, aparte que aporta proteínas, minerales, por todos los componentes que mencionó, sí está súper bien que lo haga sin condimentos. Tal como lo hablamos hace un momento, los condimentos muchas veces son perjudiciales y así como lo hace está perfecto. Muy bien, vamos con otra. Aquí nos llega otra consulta y dice, ¿las frutas qué tal son para los perros? Esto nos da pie a un gran capítulo que teníamos contemplado aquí, el tema de las frutas. Dice, yo a mi perrito suelo compartirle papas fritas, le gustan mucho. ¿Qué tan dañino puede ser esto? Bueno, con respecto... Gracias a nuestro amigo. Ok, con respecto a la parte de frutas, es muy importante porque no lo mencioné. Tenemos que evitar lo que son las uvas, las cerezas y bueno, no es una fruta, pero hablando un poco más, también lo que son las pasas. Estos tres tipos, ¿verdad? De frutas, en específico las uvas, pueden provocar... Los cítricos en algunos pacientes pueden provocar lo que son los famosos reflujos o acidez, ¿verdad? Entonces lo que son las uvas era lo que iba, es que, vamos a ver, hay personas que se los dan, pero pueden provocar a largo plazo enfermedad renal. Entonces tenemos que evitar las uvas. Para nada se pueden administrar, sí se pueden dar frutas como manzanas, peras, melón, sandía. Son frutas que contienen bastante cantidad de, bueno, una sandía que es bastante cantidad de agua, le sirve muchísimo para la parte de hidratación. Bueno, ya que pasó Semana Santa y todo lo que hemos vivido con estos calores, realmente son frutas idóneas y demás. Y con respecto a la parte de las papas fritas, realmente no se recomiendan. Sí, totalmente. Tienen mucha grasa, mucha sal. Y tal como lo mencioné al inicio, puede provocar pancreatitis. Entonces, eliminemos papas fritas. Yo sé que esa carita que nos hacen pidiéndonos cositas debajo de la mesa o a veces que lo queremos chinear, yo sé que el acto no es lo malo es lo que contiene el alimento en sí. No, y saben que uno conoce a sus hijos y a sus perrijos y a sus gatijos. Correcto. A veces no nos piden, ellos van con todo. Sí, entonces, sí. yo sé que mi Brunito tiene la capacidad, no tiene la maña, pero es capaz de hacerlo. Bruno es un labrador. Él sube sus dos patas, digamos. Puedes llegar hasta el desayunador, al sobrecito del desayunador. Pero, por ejemplo, yo tengo una mesa pequeñita en donde comen mis hijos. Yo sé que ahí, cuando ellos están comiendo, Bruno anda atento. Entonces, yo sí les digo, chicos, cuidado con Bruno. O si se levantan para algo, les digo, pongan el platito arriba en el desayunador, porque también uno tiene esa responsabilidad de no dejarle la tentación ahí a flor de piel, ¿verdad? Correcto, Bruno es el que ataja. Exacto. Ataja todos los sobres. O la aspiradora. Eso iba a decir. Yo es la aspiradora, pero igualmente sí. Ayer me encontré unas papitas. Él es el que limpia. En el piso y yo, estas las recojo porque igual no me gusta. Porque, sí, correcto. Sí, ok, aquí hay más mensajes. 5709115. Aprovechen los últimos minutos del programa para que puedan hacer sus consultas. Y dice, hola chicas, saludos. Pregúntenle a la doctora de cómo se puede prevenir el cáncer en una mamá de una perrita. En una mama debe ser. Sí. Bueno, el cáncer de mama de... Sí.
de las acuerdo. perritas. Excelente. Bueno, ya nos desviamos un poquitito de la parte De de, la nutrición, pero alimentación. con mucho gusto atiendo la consulta. Realmente la prevención del cáncer de mama, o bueno, en este caso tumores mamarios, se previene castrando a nuestros pacientes, ¿verdad? La castración lo que hace es que baja muchísimo la carga hormonal y a largo plazo vamos a evitar esos tumores, porque esos tumores se alimentan de la parte hormonal. En este caso, como dedico a la parte de cirugía, mi recomendación es que siempre que adquieran una mascota, busquen desde los primeros años de vida poder castrar. La castración previene muchísimo problemas a nivel del aparato reproductor y por ende tumores de mama. Si en este caso la perrita de nuestra oyente, ¿verdad? Tiene algún tumor y demás, lo mejor es que consulte a su veterinario para programar una castración lo antes posible y en conjunto poder retirar el tumorcito, si fuera el caso, para tener mejor calidad de vida. ¿Después de cuánto tiempo tengo que castrar a la perrita? ¿La dejo que le llegue que Bueno, hay el dos. celo? Ajá, es que verás que todo depende de la raza. Porque, por Ok. ejemplo, un chihuahua ya a los 6 meses se considera un paciente adulto. Un labrador después de los 24 meses. Entonces, Wow, siempre todo depende sí. de la raza y realmente de la madurez sexual que llaman. Entonces, cuando acalce, casi siempre es entre los 6 y 10 meses, ya se podría considerar programar una castración. Entre más temprano mejor y así evitamos muchos problemas. Está bien. Chicas, vamos a atender una consulta más y vamos a cerrar con la pregunta infaltable que teníamos nosotros aquí. De acuerdo. Aquí Sebastián Villalobos nos comenta y pregunta que cuáles son los cuidados luego de una cirugía biometra. Biómetra es. Correcto. Gracias a Sebas por escribirnos. ¿Qué le decimos, doctora? Sí, bueno, incluso es exactamente con este tema de no castrar. La piómetra solo ocurre en aquellos pacientes de edad avanzada. Bueno, ahora vieras que he tenido más casos a partir de los 5 años en adelante. Son pacientes que nunca se castran, entonces la hembra entra en celo y permite que después del celo, por todo el desorden hormonal que tiene, se convierta en una piómetra. Piómetra, para estar claros, pío viene de pus, metra de útero. Entonces el útero se llena de un contenido, puede ser purulento, puede ser de agua y demás. Entonces, al castrar, retiramos lo que son los ovarios y el útero y por ende requiere de atenciones en casa. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué hacemos después de una cirugía de piómetra? Realmente solo mantener lo que es los cuidados en casa, limpiar bien la herida, siempre administrar los medicamentos antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Les comento que con la piómetra la pasan muy, muy mal. Llegar a este punto de una piómetra realmente es porque lo podríamos haber evitado con una castración, ¿verdad? Desde A el inicio, tiempo. correcto, a tiempo. Ya la piómetra es un asunto de que pues se salió de las manos y el paciente realmente llega muy mal y muy crítico a la clínica. Entonces siempre se incentiva a la castración temprana para evitar que lleguemos a este punto. Muy bien. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando la pregunta infaltable, Sí, que es claro. qué hacemos en caso de emergencia, y va desde qué señal nos da la mascota para decir, uy, algo está pasando a nivel de intoxicación, y en el qué hacer, que de una vez nos dé sus contactos, doctora, de verdad, Claro, ¿cómo con podemos mucho gusto. nosotros prolongar esa? De esa acuerdo. Bueno, todo depende, ¿verdad? Porque a nivel de intoxicaciones, como se puede dar cualquier sustancia, desde algún alimento o algún producto, siempre guardar la calma. De verdad, si tienen algún contacto, siempre les doy 2 consejos. Tener el contacto de un hospital es sumamente importante y el del médico de confianza. Siempre en casa, aparte, ese es el punto número 1, siempre hay que tener lo que es el famoso carbón activado. ¿Han escuchado hablar del carbón activado? Claro. Ok, el carbón activado salva vidas. Tal vez no va a ser que en ese momento pueda que el producto o el alimento y demás, dependiendo del tóxico, pueda absorber todo ese tóxico. Entonces, cuando llegue a la clínica, ya no esté tan crítica la situación. Pero sin duda, siempre mantener la calma, dar carbón activado, si consume alguna sustancia, limpiar las mucosas bien con agüita para que el tóxico no siga absorbiendo el cuerpo y dirigirse al hospital más cercano. Muy Excelente. bien. ¿Y cómo te podemos contactar? Ok, pueden contactarme a través del número 8537-0299 o bien en mi página de Instagram. Estoy como Beck Doctora Ariadna CR. Ahí pueden contactarme con muchísimo gusto. Estoy dando servicios a domicilio
También atiendo lo que son emergencias y como me dedico también a la parte de cirugía, con muchísimo gusto, hablando de todo este tema de cirugía, podremos abarcar más. Doctora, ¿en qué sector más o menos se mueve usted? Porque no es lo mismo que lo llamen a uno desde Guanacaste, Correcto. que desde Limón o desde San José. Exacto. Lo que es la zona de Heredia, bueno, el GAM en realidad. Ok, perfecto. Bueno, repitamos su Instagram entonces. Bet Doctora Ariadna CR. Muy bien. Yo aquí anotando ya. Sí, yo también, amiga. Aquí hay que tomar nota, por favor, porque a veces uno ocupa a alguien ya Sí. Ay, sí. y no tenés a quién acudir. La doctora Ariadna Solórzano nos acompañó el día de hoy, médico veterinario y cirujana enfocada en especies menores. Muchas gracias, doctora. Es un placer estar acá con ustedes. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.